Hola amigos, en este vídeo vamos a aprender algunas fórmulas sencillas de Excel y para ello vamos a resolver esta pequeña factura en la que tendremos que calcular las celdas de la columna precio, donde habrá que multiplicar el precio unitario de cada pizza por las unidades que se han vendido de esa pizza. Habrá que calcular el subtotal, que será la suma de todas las celdas de la columna precio, el IVA, que en este caso es el 8%, y el total, que será la suma del subtotal más el IVA. Bien, empezamos calculando los precios de las pizzas que se han vendido y para ello la fórmula a utilizar es la siguiente. Empezamos con el igual. En Excel todas las fórmulas y funciones empiezan con el igual y habrá que multiplicar el precio individual de cada pizza, que en este caso es la celda C7, por el número de unidades que se han vendido de esa pizza, que en este caso es la celda D7. Pulsamos intro y tenemos 10,90. 5,45 por 2 igual 10,90. Bien, la siguiente celda se puede resolver de la misma manera con el igual. En este caso es C8 por D8. Pulsamos intro y vemos que el resultado es 36. 7,20 por 5 es igual a 36. El resto de celdas se pueden resolver individualmente de la misma manera o utilizando esta herramienta de aquí, que es el controlador de relleno. Veis que cuando me posiciono sobre ese cuadradito de la celda activa, que es esta, la flecha cambia, el puntero del ratón cambia a una cruz negra más fina. Bueno, pues este es el controlador de relleno y lo que hace básicamente es copiar la fórmula actual a el resto de celdas donde arrastremos, con la particularidad de que la fórmula que tenemos se va actualizando en cada una de las celdas. Vamos a verlo. Pinchamos aquí y arrastramos hasta la última celda que queremos calcular, que es esta. Y vemos cómo aparecen los resultados. Si me pongo aquí, veo que la fórmula que ha hecho es C9 por D9. C9 por D9. La de aquí es C10 por D10. C10 por D10. Y la última es C11 por D11. C11 por D11. Vemos que es correcto. Ha hecho las operaciones que se debían hacer. Bien. Vamos a calcular ahora el subtotal. El subtotal se puede calcular de varias formas y una de ellas es utilizando la operación suma concatenada, es decir, sumando todas las celdas individualmente. Para ello, empezamos con el igual, seleccionamos la primera celda del rango, más la siguiente, más la siguiente, más la siguiente, más la siguiente. Y aquí tenemos la operación suma concatenada. Pulsamos intro y vemos que el resultado es 235,10. Bien. También podemos utilizar para calcular el subtotal la función suma de Excel, que es mucho más segura, más fiable y más rápida que utilizar operaciones de suma concatenadas, sobre todo si vamos a trabajar con rangos de celdas mucho mayores que este. La función suma funciona de la siguiente manera. Empezamos poniendo el igual, escribimos el nombre de la función, que en este caso es suma, abrimos paréntesis, seleccionamos la primera celda del rango, dos puntos y pinchamos en la última celda del rango, que es la E11. Cerramos paréntesis y ahí tenemos, así tenemos la función, que es igual, nombre de la función que suma y entre paréntesis los argumentos, que en este caso pues son las celdas que intervienen en la función. Pulsamos intro y vemos que el resultado es el mismo de antes, 235,10. Bien, vamos a calcular ahora el IVA, que es el 8%, y al igual que en la celda anterior se puede calcular de varias maneras, y una de ellas es utilizar una fórmula en la que intervienen dos operaciones. Vamos a verlo. Igual,
seleccionamos la función de la celda del subtotal por 8, entre, que se representa con una barra, 100. Y esto es una fórmula en la que intervienen dos operaciones, una multiplicación y una división. Pulsamos intro y ahí tenemos el resultado. Es decir, el 8% de 235,10 es 18,81. Bien, la otra forma de calcular el IVA es utilizando una única operación, ¿vale?, que sería una multiplicación. Y sería así. Empezamos con el igual, seleccionamos la celda del subtotal por 0,08. Esta operación es la misma que la anterior, solo que simplificada. Utilizamos una única operación en lugar de dos operaciones como antes. Pulsamos intro y vemos que el resultado es el mismo, 18,81. Y por último, nos quedaría calcular la celda del total, que es simplemente la suma entre el subtotal y el IVA. Y eso se puede hacer con la operación suma normal. Seleccionamos el subtotal más el IVA. Pulsamos intro y ahí tenemos el resultado. 235,10 más 18,81 es igual a 253,91. Bueno, y con esto pues ya hemos aprendido algunas fórmulas sencillas de Excel resolviendo esta pequeña factura.